Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Se viene una semana muy interesante a nivel internacional porque comienza la sesión de Naciones Unidas y seguramente muchos presidentes, primeros ministros plantearán algunos temas y duros en Naciones Unidas respecto de la política internacional. Uno de ellos, seguramente central, tendrá que ver con Siria. Nosotros le preparamos un informe sobre el tema de las armas químicas, cuándo se usaron, contra quién, su significado, su importancia, para poder comprender un poquito más lo que esto significa, representa, más allá de la situación concreta en Siria. Hablando de cosas concretas, muchos medios de comunicación están siguiendo casi en directo lo que está pasando en Nairobi, donde entraron al centro comercial, murieron 20 personas, en una situación bastante confusa. Lamentablemente después pocos se interesan sobre lo que pasa en Kenia. Por lo menos medios de comunicación europeos, norteamericanos, corren detrás de los muertos y después abandonan el tema. Entre las noticias destacadas de la semana, yo resaltaría que Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, lanzó su candidatura al Senado. Este y muchos otros temas aquí en Visión 7 Internacional y con ustedes. Y entre esos temas, este domingo hay elecciones legislativas en Alemania. Como ustedes saben, sistema parlamentario, elecciones legislativas, esta elección define quién va a ser el jefe de gobierno después de ella. Angela Merkel va por un nuevo mandato, por un triunfo de su partido en estas elecciones, pero ¿qué es lo que están diciendo los diferentes partidos? ¿Cuál es la lectura que hacen de la crisis económica? ¿Cómo se alinean? ¿Cuáles son las alianzas que podría haber? ¿Tiene posibilidades la oposición? Muchos interrogantes sobre esta cuestión y los debates que se están dando en Alemania. Y sobre todo también vamos a repasar los debates que no se están dando en esto que es la principal potencia de Europa, responsable en gran medida de lo que está pasando como crisis en el resto de los países, pero los demás países no votan, votan nada más que los alemanes. Vamos a verlo en un ratito y comentarlo después de un informe. Y en nuestra región se dio uno de los hechos más inéditos de la historia latinoamericana, y es que un presidente, en este caso una presidenta, Dilma Rousseff, rechazó un viaje oficial a Estados Unidos. Por supuesto, tenía sus motivos. Estados Unidos, como sabemos, estuvo espiando no solo a la presidenta, sino también a la empresa Petrobras. Como dijo Pedro, esta semana próxima va a ser la asamblea anual de las Naciones Unidas. Tradicionalmente es Brasil quien abre esta asamblea y la presidenta Dilma Rousseff va a dar un duro discurso vinculado con el tema de espionaje. Vamos a hablar sobre estos temas. La mediación de Rusia para que el gobierno sirio entregue sus armas químicas abrió el debate sobre el uso de este tipo de arsenal. El debate acerca del uso de armas químicas en la guerra civil siria está lejos de haberse cerrado, como pareció luego de que Estados Unidos aceptara la propuesta rusa de mediar para lograr que el gobierno de Bashar al-Assad entregue su arsenal de sustancias tóxicas de uso militar. Washington continúa responsabilizando al gobierno sirio por el episodio ocurrido en un suburbio de Damasco, en el que cientos de personas murieron por causas compatibles con un ataque con armas químicas. Pero la administración Obama no ha presentado hasta ahora las pruebas que dice tener acerca de esa responsabilidad, al mismo tiempo que otras versiones apuntan a la posibilidad de que hayan sido los rebeldes armados y apoyados por Estados Unidos, sus aliados de la OTAN y las monarquías petroleras del Golfo Pérsico los autores de esas muertes, empleando armas químicas suministradas por Arabia Saudita. Por lo pronto, lo único probado es que el ataque químico ocurrió, como lo demostró la pericia realizada por la ONU. También se sabe que el gobierno de Assad posee un gran arsenal de ese tipo de armas y que los rebeldes las usaron o intentaron usarlas en distintos momentos de la guerra civil, que ya lleva 2 años y más de 100.000 muertos. Lo cierto es que el uso militar de sustancias químicas en la guerra moderna, con el objetivo de incapacitar o matar al enemigo, tiene una larga historia que se remonta a la Primera Guerra Mundial y tuvieron o tienen un lugar en los arsenales de las principales potencias mundiales. Junto con las armas nucleares y biológicas, integran las denominadas armas de destrucción masiva, en alusión a la cantidad de muertes simultáneas que pueden provocar, que las diferencian de las llamadas armas convencionales. Los primeros en utilizar armas químicas en combate
Fueron los alemanes en 1915 quienes emplearon cloro gaseoso. Los franceses perfeccionaron el sistema utilizando fosgeno en municiones de artillería. El uso de estas sustancias se adaptaba tácticamente a la modalidad de guerra de trincheras característica de la Primera Guerra. A lo largo del siglo XX, más de 70 químicos diferentes fueron fabricados con propósitos bélicos y se diseñaron numerosos procedimientos para su dispersión mediante morteros, cañones, misiles y aviones. Desde 1922 se realizaron varios intentos de prohibir internacionalmente el uso de armas químicas, lo que incluye a la Convención de Ginebra. Pero eso no impidió su desarrollo y entre los 50 y los 60, en los arsenales químicos occidentales y soviéticos, predominaban los denominados gases nerviosos como el sarín y los gases VX y VR. El uso masivo de agente naranja y dioxinas como desfoliantes por parte de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam puede considerarse también un tipo de guerra química con secuelas que se prolongan por décadas. Otro tanto ocurre con las municiones y armamento que contienen uranio empobrecido para mejorar su capacidad de impacto y que fueron usadas durante las dos guerras del Golfo y en la actualidad por Estados Unidos y sus aliados. En tiempos recientes, se utilizaron armas químicas durante la guerra Irán-Irak, que comenzó en 1980, sobre todo por parte de las fuerzas de Saddam Hussein, y hay evidencias de que la asistencia al presidente iraquí para desarrollarlas fue proporcionada por Estados Unidos, Alemania, Holanda, el Reino Unido y Francia, países interesados en destruir a la revolución islámica del Ayatolá Jomeini. Unos 100.000 soldados iraníes fueron víctimas de su uso. Sin embargo, el episodio más conocido es el empleo por Saddam Hussein de esas mismas armas contra civiles de origen kurdo del poblado iraquí de Halabja en marzo de 1988, asesinando a unas 5.000 personas. Durante la Primera Guerra del Golfo en 1991, hubo considerables temores de que Saddam Hussein usara armas químicas contra las tropas invasoras o Israel, y se repartieron máscaras a gran parte de la población de Tel Aviv y otras ciudades israelíes, pero esto nunca llegó a concretarse. Pocas pistas tiene la policía japonesa que se sepa estos pequeños paquetes de comida preparada que fueron empleados al parecer para camuflar los envases del gas sarín. En 1995, la secta apocalíptica japonesa Aum Shinrikyo, liderada por Yoko Asahara, concretó un ataque con gas sarín en el metro de Tokio, causando la muerte de 12 personas y afectando a otras 5.000. En octubre de 2002, fuerzas especiales rusas utilizaron un agente químico no especificado para asaltar un teatro de Moscú en el que un comando checheno mantenía como rehenes a 850 personas, causando la muerte de los 42 militantes y de 120 rehenes. El primer esfuerzo serio de prohibición internacional se selló recién en 1992 con la Convención de Armas Químicas, que prohíbe su uso y producción, a la que hasta septiembre de 2013 habían adherido 190 países. Solo 5 países se habían negado a firmar el acuerdo: Angola, Corea del Norte, Egipto, Sudán del Sur y Siria. Y otros 2 lo firmaron pero no lo ratificaron: Israel y Myanmar. Según el organismo internacional que supervisa el tratado, a enero de 2013 se habían eliminado cerca del 78% de las existencias mundiales conocidas de armas químicas. Para actualizar la información respecto de lo que sucede en Siria, la cadena Al Jazeera acaba de informar que el gobierno sirio brindó la información a Naciones Unidas respecto de las 1.000 toneladas, eso es lo que dicen que tienen, de armas químicas que poseen. Por supuesto, durante la semana hubo varias entrevistas
y dichos tanto del presidente de Siria como de algunos funcionarios respecto del tema. Incluso el presidente de Siria, Bashar al-Assad, le dijo a los Estados Unidos que si ellos se iban a encargar de eliminar todo eso, que eso tenía un costo de cerca de $1.000 millones, o si las querían trasladar a su territorio. Porque claro, una de las preguntas es, ¿cómo se hace ahora? Está bien, están las armas. Bien, ¿cómo se las elimina? Siempre es algo bastante riesgoso porque las armas químicas no es que se elaboran en un laboratorio a simple vista, que cualquiera tiene acceso. Justamente es algo muy complicado y delicado. Ahora hay que ver la segunda fase si efectivamente se concreta. Es decir, los rusos tenían una propuesta también respecto a esto cuando se reunieron con Kerry. De todas maneras, yo he leído que varios especialistas en el tema dicen que es imposible que esto pueda ser destruido a mediados del año próximo, como se supone que han firmado y acordado, que por la cantidad y por la complejidad, como vos señalás, Pedro, del tema, es algo muy difícil de llevar a cabo en tan corto tiempo, como sería prácticamente un año o menos. Yo quería comentar a raíz del espeluznante informe, es excelente y al mismo tiempo aterrador. Estaba pensando varias cosas en relación a Estados Unidos. Por un lado, que una de las también escarmientos con material nuclear se fue el de Hiroshima, ¿no? Tenemos que recordar que fue uno de los atentados a la humanidad más grandes que hubo, y yo recordaba que cuando trasladaron la base que tenían en Panamá, una parte de los acuerdos entre Torrijos y Carter era que iban a destruir toda la cantidad de material químico y también nuclear que habían enterrado, por ejemplo, o elementos que se usan como el caso del uranio, y que esto no fue cumplido por parte de Estados Unidos, o sea que parte del territorio de Panamá sigue altamente contaminado por estas cosas. El 30% del material químico, de armas químicas que tiene Estados Unidos, tampoco la ha destruido, o sea que aunque no nos acordemos de esa parte de peligrosa, digamos, de las armas, existen, ¿no? Lo planteaban, creo, también respecto de Puerto Rico, de la zona de Vieques, cuando Estados Unidos usaba esa zona también para todo tipo de entrenamiento, para ensayos, que también decían que había elementos químicos diseminados. Claro, difícil de comprobar. ¿Quién va a ir a comprobar esto después de un tiempo? Digamos, es llamativo el retraso que hay con respecto a estos temas. Fíjense que estamos hablando de lo que se discute justamente, de qué forma se puede ser eficiente en el control de armas químicas y estos elementos que se elaboran en forma secreta, que no hay cifras precisas o ciertas de qué es lo que tiene cada uno, y en definitiva termina invocándose a la voluntad de quien la tiene de entregarlas primero, pero fundamentalmente de no usarlas, porque digamos esta cuestión de ciertas, digamos, cuando uno habla de armas bélicas en general, se habla de arsenales bélicos como métodos disuasivos. Nadie se imagina una situación de que se usen las armas nucleares. Pero en este caso, las armas químicas que estamos viendo, y veíamos el repaso tan prolijo que hace el informe de la historia y de todos los antecedentes, las veces que se han usado, y hoy con arsenales cuya dimensión es impresionante, porque no son casos así aislados como podía ser en algún momento, veíamos el fosgeno o algún otro elemento químico que se utilizó puntualmente en algún caso. Es muy llamativo cómo en el medio de estas negociaciones de tantos años, de posicionamientos, en este tema de armas químicas estemos tan retrasado, tan difícil sea el tema de las determinaciones y avances concretos y acuerdos precisos sobre la cuestión. Y hay un caso que nos atañe en forma cercana, que es el caso de las armas químicas que se produjeron durante la dictadura de Pinochet y que pensaban ser usados en un caso contra Argentina. Hace muy poco la doctora Ingrid Heitmann Gigliotto informó que ella había encontrado lo informó hace poco, en el instituto de un laboratorio chileno, había encontrado en el sótano 2 cajas de toxina butolínica. Lo llamativo de esto fue que ella las había encontrado en el año 2008 y las había destruido. Y digamos, los antecedentes de esta doctora no hacen sospechar en absoluto que las destruyó para salvar a Pinochet ni para salvar a Chile de lo que había cometido. Fue un acto reflejo, lo vio,
pensó que era peligroso y lo destruyó sin dar cuenta a las autoridades en su momento de esto que había sucedido. Ahora que se está revisando el caso de la muerte de Frei Montalva, del expresidente chileno, que aparentemente fue por envenenamiento, resurge este tema. O Globo también escribió durante la semana pasada que Brasil abasteció a este instituto, al Instituto Bacteriológico de Sanidad Pública de Chile, lo hizo el Instituto Butantan de San Pablo, le daba elementos para esta producción de armas químicas. Y bueno, lo que quería recordar era el famoso caso de Eugenio Berríos, que era un doble agente de la CIA y agente de la DINA chilena. Él era un importante ingeniero químico, fue el creador de varios de estos productos químicos, y él yo creo que lo mataron en Uruguay. Chile se lo sacó de encima y lo mandó a Uruguay, apareció muerto en las playas del balneario El Pinar, y dicen que una de las cosas por las que apareció muerto es que era muy boca larga, ¿no? O sea, muy lengua larga, contaba mucho, y lo que decía es que tenía cantidad suficiente para hacer desaparecer a todos los porteños, a toda la población de la capital federal en 2 horas. Hubo una extraordinaria investigación que hizo Mónica González, la periodista chilena, y justamente ella es la que descubre esta producción de berríos de toxinas, también de los antídotos de estas toxinas y de los oficiales y militares que estaban, digamos, asociados a él, por orden de Pinochet, obviamente, para usarlos, por un lado, para los opositores chilenos, pero también en caso de guerra con la Argentina. Ella cuenta toda la historia de los oficiales. Algunos de ellos eran custodios de Pinochet, están la mayoría presos, igual que los 3 oficiales uruguayos que mataron a Eugenio Berríos. Sí, ahora el tema de las armas químicas también muestra la hipocresía por parte de las empresas que pertenecen a los países capitalistas más desarrollados. A ver, recordemos, casi una obviedad, no cualquiera puede fabricar armas químicas. Hay que tener un conocimiento técnico muy particular, hay que tener mucho dinero y además hay que estar ligado a empresas químicas de primer nivel. Y en muchos casos pasa como con otros productos de los descubrimientos tecnológicos que sirven para el área militar y también sirven para el área civil, como el caso nuclear, sirve para el área eléctrica, y también el caso de las toxinas o de muchos de estos productos químicos, digamos, según la concentración y según el tipo de componente, pueden convertirse en gases venenosos o no. De hecho, creo que la misma toxina butolínica es la que se usa en el caso de estéticas para paralizar, porque lo que produce es la parálisis total y la persona muere por asfixia. Creo que en dosis ínfimas es la que se usa como el Botox para evitar cierto tipo de arrugas o cierto tipo de gestos. Entonces depende, digamos, vos decís, es correcto, pero también depende del uso que se haga de eso, ¿no? Sí, pero yo hablaba de la hipocresía porque muchas de estas grandes empresas estuvieron ligadas al nazismo y a alguna de las peores masacres que se realizaron en la humanidad, y después uno entra en las páginas de alguna de estas empresas y aparece todo verde, cuidamos la ecología, cuidamos el medio ambiente, como arbolitos. las petroleras. Claro, exactamente, Sí, todo sano. Hay un término reciente que se utiliza mucho, que es el de responsabilidad social empresaria. Yo creo que fundamentalmente fue creado por este tipo de empresas para justificar lo injustificable, o por lo menos para tener como se dice ahora, un relato diferente de los hechos. Hablando de hipocresía, creo que tenemos una foto que también demuestra la parte de esta hipocresía. Alguna vez le pasamos en Visión 7 Internacional y en Visión 7 imágenes de Donald Rumsfeld cuando era secretario de Estado de los Estados Unidos, secretario de Defensa, que había visitado a Saddam Hussein. Acá vemos a John Kerry con Bashar el-Assad. Esta foto tiene unos años, son esas fotos que uno saca del archivo, las tuvieron difundiendo bastante medios de comunicación en Rusia, porque efectivamente muchos congresistas estadounidenses en el pasado habían ido a visitar a Bashar el-Assad. No se los ve muy enojados ahí. No, claro, ellos seguramente dirán, bueno, fue antes del comienzo de la guerra civil, fue antes del comienzo de la matanza de su pueblo, pero no quitan quién era Bashar el-Assad, ni que su padre hubiera masacrado a la oposición en la década del 80. Lo que pasa que gran parte de estas visitas tenían que ver con mantener a Assad contenido frente a Israel.
que es uno de los elementos claves para Estados Unidos en la región. Exactamente. Bueno, saludamos a nuestro amigo Félix Por Taylor. supuesto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz primavera para todos. Hablando de las armas químicas, acá tenemos buena química, digo, no armas químicas, pero la química tiene que ver también con el programa, que estamos con toda la buena onda de los televidentes que se comunican con nosotros. Ya comenzaron a llamar al 0800 444 1777 y 4535 0709. Edgar de la Tablada felicita por el programa. Pablo de Caballito dice si pueden hablar sobre lo que está pasando en Afganistán e Irak. Y Ángel de Merlo felicita también por el programa. También recuerden que tienen la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, también para comunicarse con nosotros. Y Melissa Fernández, nuestra intérprete de señas, nos va a ayudar para llegar a todos ustedes como lo hacemos sábado a sábado. ¿Y qué les parece si ya ponemos en marcha la incógnita de la jornada de hoy? Así los televidentes se van comunicando y nos van diciendo de quién se trata este personaje, si es que lo pueden dilucidar. Atención, nuestro personaje de hoy, cuya fotografía están viendo allí, nació en Glasgow, Escocia, en donde pasó su infancia y buena parte de su juventud. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Recuerden, 0800 444 1777 y 4535 0709. Primera pausa en Visión 7 Internacional y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Alemania decide. Una Europa en crisis sigue expectante las elecciones legislativas de este domingo, que podrían darle otro periodo de gobierno a Angela Merkel. Todo esto y mucho más luego de la pausa en Visión 7 Internacional.